La película comienza al norte de Britania, en el año 62 después de Cristo, donde conocemos a Milo, un niño perteneciente a una tribu celta que se despierta asustado por un escándalo a las afueras de su hogar. Son los romanos y están atacando a sus compatriotas por rebelarse ante su yugo. Incapaz de hacer nada, el pequeño avanza por el campo de batalla, siendo testigo de la muerte de su padre. Enseguida, su madre lo toma en brazos para huir del lugar, pero un jinete romano la empuja y la separa de su hijo. Una vez los romanos someten a todos los celtas, su líder, el general Corvus, se encarga de ejecutarlos a sangre fría, empezando por la madre de Milo. Como se estaba haciendo el muerto, el niño es arrojado a la pila de cadáveres y es dejado a su suerte por los romanos. Al amanecer, el pequeño logra salir de la montaña de muertos y observa por última vez el cadáver de su padre, colgado de un árbol junto a sus compañeros. En busca de un milagro, Milo se adentra al bosque, soportando muchas desdichas climáticas, solo para terminar en las garras de unos traficantes de esclavos. Al menos logró morder a uno de ellos, una muestra de la persona en la que se convertirá. 17 años después, en Londinium, la capital de Britania, los civiles disfrutan del espectáculo de sangre en un pequeño coliseo donde un nuevo contendiente se presenta. Lo llaman el Celta, pero nosotros lo conocemos como Milo. Pese a que no cuenta con aliados, el gladiador se enfrenta a sus rivales sin miedo alguno, masacrándolos con su espada, una velocidad increíble y una puntería asombrosa. Apenas termina, Milo regresa al interior del coliseo con los otros esclavos, sin importar que el público está coreando su nombre. Dada su brutalidad, el dueño de los esclavos, Graecus, pretende enviarlo a una región donde podrá explotar mejor su talento. Es así como viajamos a Pompeya, una gran ciudad del Imperio Romano que aún así se ve pequeña ante el volcán vecino, el Monte Vesubio. Mientras Milo llega a las afueras de la ciudad en condición de esclavo, justo a su lado pasa el carruaje de la princesa Casia, hija del gobernador de Pompeya. De pronto, el carruaje se tambalea por un pozo de lodo y uno de los caballos cae al suelo de forma fatal. Enseguida, Milo les pide a sus captores que lo liberen para tratar al caballo, lo que solo le hace ganar una bofetada. Sin embargo, Casia, al ver su intención, permite que se acerque al animal para que le ponga fin a su sufrimiento. Hecho eso, el gladiador es obligado a regresar con sus captores, quienes creen que ha matado al caballo por salvajismo. Ariadne, la sirvienta de Casia, también cree lo mismo, aunque la princesa la corrige, afirmando que fue un acto de misericordia. Antes de proseguir su camino, Casia le da las gracias a Milo, quien no esperaba escuchar tales palabras de una futura gobernante. Más adelante, en el palacio, Casia se reencuentra con su padre, el gobernante Severus, y su encantadora madre Aurelia, a quien no veía desde hace un año. Si bien están felices, ellos no esperaban verla hasta después de la Vinalia, a lo que ella responde que se cansó de la vida en Roma. Había demasiados hombres que solo la querían por su estatus político, no por su corazón. Contrario a un palacio imperial, Milo llega a las barracas de gladiadores, donde es tratado como un animal junto al resto de esclavos. Dentro de lo malo, los hombres gozan de cierta libertad en ese lugar, algo que uno de ellos aprovecha para confrontar a Milo por asesinar a su hermano en la arena. Esto se traduce en una pelea en pleno comedor, donde Milo, por poco, muere ahogado en la pila de agua, pero logra darle la vuelta a la situación y detener a su rival. Mientras, Atticus, el gladiador con más victorias de Pompeya, observa la pelea con mucha atención, enfocándose en el famoso Celta. Al final, el combate es detenido por Velator, el entrenador de los esclavos, quien pretendía castigar a Milo hasta que su jefe le recuerda que deben cuidar la mercancía. Por su parte, un sirviente se dirige al río a las afueras de la ciudad para dar de beber al caballo de la princesa. De pronto el agua ruge y el suelo se abre sobre sus pies, tragándoselo completamente. El Vesubio se está despertando. Al día siguiente, en el anfiteatro de Pompeya, los gladiadores se dedican a entrenar, en especial Atticus, quien según la ley romana se ganará su libertad en su próxima victoria. Por ello, Graecus le ha traído un rival digno a la altura de su carrera, el Celta. Como aún no es el momento de la pelea, ambos prueban sus fuerzas con espadas de madera, las cuales se quitan mutuamente. En eso acaban forcejeando uno encima del otro, algo que el gladiador de antes aprovecha para intentar apuñalar a Milo con una daga oculta.
No obstante, Atticus consigue patearlo antes de que pudiera hacerlo. De nuevo en su celda, Milo le pregunta al campeón por qué le salvó la vida, a lo que este responde que ningún gladiador merece morir por una puñalada en la espalda. Además, es su gran contrincante y pretende matarlo en la arena. Por otro lado, Severus y Aurelia reciben en la ciudad a Corvus, ahora convertido en senador y portavoz del emperador romano, así que le solicitan fondos para mejorar la infraestructura de Pompeya. En eso, el caballo de la princesa regresa al palacio bastante agitado y sin jinete alguno. Todos se preguntan qué sucedió cuando el culpable está justo en sus narices, el volcán. Por la noche, Milo y Atticus son exhibidos como atracciones en una fiesta imperial, donde el celta vuelve a encontrarse con la princesa, quien no lo mira como un simple objeto. No obstante, su interacción solo se quedó en un par de miradas, puesto que Severus lleva a su hija ante el senador Corvus, quien promete invertir en la ciudad después de los juegos del anfiteatro, aunque parece que hay una condición secreta, y es la mano de la princesa. Es algo que ya había intentado en Roma, y fue la razón por la que casi abandonó esa ciudad. Por supuesto, su decisión sobre él no ha cambiado, aunque el senador se enamora aún más de su carácter retador. A mitad de la fiesta, el suelo empieza a temblar con violencia, lo que todos se toman con naturalidad menos por Milo, así que Atticus le explica que el Vesubio gruñe de vez en cuando. Tras el temblor, el caballo de la princesa sigue muy asustado, por lo que ella demanda la asistencia de Milo, quien logra calmar al animal e incluso subirse en él. Cuando Cassia le pregunta cómo sabe tanto de caballos, él le cuenta sobre su origen celta en una tribu de jinetes y muestra desprecio hacia Roma por la masacre de su gente. En su defensa, la princesa clama que es ciudadana de Pompeya, no de Roma, y está cansada de ver el símbolo del imperio en su ciudad. Sorprendido, el protagonista la invita a subir al caballo y huyen juntos del palacio. Ya en las afueras de la ciudad, es el momento perfecto para un beso. Sin embargo, son interrumpidos por un escuadrón de guardias aproximándose. Entonces la princesa le pide que huya con el caballo y vuelva a ser un hombre libre, pero él no quiere que pague las consecuencias de sus acciones. Por tanto, acepta que los romanos lo ejecuten. Sin embargo, no esperaba que fuera el mismísimo Corvus quien blandiera la espada. Claro, el senador no lo recuerda, porque él era solo un niño cuando arrasó con su pueblo. Por fortuna, la princesa logra detener la ejecución al rogar por su vida, por lo que Corvus espera que le regrese el favor. Aún así, Milo se lleva 15 azotes como castigo. Por más dolor que siente, no emite ni un solo quejido. Luego, mientras Atticus atiende sus heridas, son testigos de otro ligero temblor. Una vez finaliza, Atticus señala que fue una manifestación de los dioses, a lo que el protagonista le da la razón. Justo hoy vio al hombre que mató a su familia, y quizás los dioses lo mantuvieron con vida hasta ahora para consumar su venganza. El campeón también perdió a su gente a manos de los romanos, y a raíz de sus tragedias los dos se hacen amigos oficialmente. Al día siguiente, antes de los juegos, Graecus le solicita al gobernante que posponga el evento, puesto que hay grietas nuevas en los cimientos del anfiteatro. Igualmente, Severus no piensa hacer tal cosa, argumentando que es una estructura de más de 100 años que ha resistido terremotos. Además, necesitan el favor de Roma, algo que solo se ganarán con los juegos. Llegado el momento, Milo, Atticus y algunos cuantos gladiadores son encadenados a un montículo de rocas en la arena. Se suponía que iban a pelear en un combate normal, aunque como castigo para el protagonista, el senador decidió matarlos a todos apenas en el evento inaugural. Acto seguido, los otros gladiadores salen disfrazados como soldados romanos, a la par que un grupo de narradores le explica los eventos a la audiencia. Van a replicar la masacre del pueblo celta a manos de Corvus, lo que significa que los gladiadores encadenados están destinados a morir. Pese a eso, Milo, con sus pocas armas disponibles, les da las órdenes a sus soldados para resistir el asalto enemigo. Tanto él como Atticus suben al montículo para plantearle un combate más justo a sus rivales, quienes empiezan a caer como moscas. Desde el palco imperial, Cassia observa con nerviosismo al protagonista, por lo que Corvus le pregunta qué es ese esclavo para él.
Con mucha seguridad, ella afirma que es todo lo que el senador jamás será, a lo que él agrega en tono burlón que su padre ya le ha concedido su mano. Realmente Severus no ha hecho eso, aunque el senador amenaza con hablar mal de él ante el emperador, lo que sería una sentencia de muerte. De vuelta en la batalla, Milo y Atticus logran destruir el gran tronco donde reposaban sus cadenas, tras lo cual el protagonista se monta en un caballo. Entonces el campeón ata la cadena a la base del tronco para que el celta la use para tumbar a sus rivales. Por desgracia, uno de ellos consigue empujarlo del caballo. Milo no es el único con una gran puntería. Al final queda en pie el gladiador que acusó al celta de matar a su hermano. Bueno, hora de que se reencuentre con él. Hecho eso, Milo se sube al montículo y luego de romper un bastión romano le lanza el pedazo restante al senador, quien es salvado al último segundo por su oficial Próculos. En respuesta, el senador ordena un destacamento de arqueros para que acaben con los gladiadores. Para su sorpresa, la audiencia clama que dejen vivir a los luchadores. Eso no parecía cambiar la decisión de Corvus, hasta que Cassia le da la razón al público, perdonándole la vida a los luchadores. Furioso, el senador ordena que encierren a la princesa en su villa. En cuanto a Milo, envía a otro gladiador a combatir contra él, su propio oficial Próculus, quien también participó en la masacre celta. Al inicio, Próculus rompe la espada del protagonista. Lejos de rematarlo, el oficial permite que le den otra espada, una sin filo. A la mitad del encarnizado combate, el suelo vuelve a temblar con más intensidad que nunca, a la par que el volcán empieza a erupcionar. El anfiteatro colapsa bajo los pies de los luchadores, quienes caen a las mazmorras, donde Milo libera al resto de gladiadores. Si bien Próculus logró escapar, Bellator no tuvo tanta suerte. Tras el derrumbe del palco imperial, Severus es el primero en despertar e intenta matar a Corvus. Justo entonces, el senador recupera la conciencia y apuñala mortalmente al gobernante enfrente de su esposa, quien está atrapada bajo los escombros. Al salir de las oscuras mazmorras, Milo y Atticus se encuentran con más oscuridad, dado que las cenizas del volcán cubren por completo la luz solar. En eso escuchan los lamentos de Aurelia, quien con su último aliento le pide al celta que salve a su hija, atrapada en la villa del senador. Va a ser difícil llegar hasta allá, ya que la ciudad es un completo caos, entre las bolas de llamas expulsadas del volcán y los civiles corriendo por sus vidas. Aún así, Atticus le ofrece su ayuda a Milo, quien la declina amablemente, recordándole que se ha ganado su libertad. En medio de los escombros de la villa, el celta consigue dar con la princesa. Mientras él trata de mantenerla despierta, Ariadne se dirige a buscarle agua en la fuente. Por desgracia, la villa termina por colapsar en esa sección y ella cae a su muerte. En un intento de llegar a la bahía, Corvus y sus soldados comienzan a masacrar a los civiles para abrirse paso. No les servirá de mucho, porque el agua de la costa retrocede poco a poco, lo que significa una sola cosa: tsunami. Asustados, los civiles corren en dirección contraria, llevándose por delante a una niña pequeña. Por fortuna, Atticus logra recogerla en brazos y la lleva al otro lado de la muralla, lo único que puede detener el tsunami. En eso se reencuentra con Milo y Cassia, quienes se dirigen al anfiteatro por caballos. Mientras ellos se encargan de buscarlos, la princesa se despide de sus difuntos padres. Por desgracia, ahí es sorprendida por el senador, quien la sube a su carruaje contra su voluntad. Entonces Corvus se da a la fuga y le ordena a sus hombres que acaben con los gladiadores. Al final solo queda en pie Próculus, a lo que Atticus se propone hacerle frente para que su compañero rescate a la princesa. Luchando contra una lluvia de fuego, el protagonista cabalga a toda velocidad hacia el carruaje del senador. Al mismo tiempo, Atticus cae a manos de Próculus. Entonces el agonizante gladiador rompe la espada y usa la parte restante para acabar con el oficial. Por otro lado, la princesa logra liberarse de sus ataduras con un pedazo suelto de madera y desestabiliza al senador, cuyo carruaje se vuelca violentamente. Tras eso, el celta por fin regresa con la princesa, pero de pronto Corvus aparece, dando inicio a la batalla final. Tras un intercambio de golpes, Milo logra clavarle su espada en el brazo, momento en el que una bola llameante cae en su posición. El senador emerge victorioso de las cenizas cuando el celta se le lanza encima y Cassia lo encadena a su carruaje.
Lejos de darle fin, Milo simplemente le recuerda que va a pagar las consecuencias por matar a su familia, y su verdugo será el monte Vesubio. A la par que Corvus y Atticus mueren por la lluvia de fuego, Milo y Cassia tratan de escapar de la ciudad a caballo, aunque una bola llameante los tumba. Ante eso, el protagonista le pide que se vaya con el caballo, pues no es lo suficientemente rápido para llevarlo a ambos. Lejos de eso, la princesa espanta al animal, porque no quiere pasar sus últimos minutos huyendo. En su lugar, prefiere besar al gladiador, quien le robó el corazón, mientras que las cenizas los envuelven en un eterno abrazo. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.